Buenos días, hoy vamos a seguir con la teoría y hoy vamos a ver el capítulo dedicado a la turbulencia, de hecho la introducción a la turbulencia. La turbulencia es particularmente importante en la mecánica de fluidos porque la mayoría de flujos que se presentan tanto en la naturaleza como en la mayoría de aplicaciones ingenieriles y tecnológicas, pues en efecto son turbulentos, ¿no? La corriente en agua en los ríos, si uno fuma y deja un cigarrillo reposando, ¿verdad? Pues el humo que sale del cigarrillo, pues al principio, como viene aquí en las notas, ¿no? Al principio pues sale, digamos, muy alineado todo, ¿no? De forma laminar, ¿no? ¿Vale? Pero aquí sería forma laminar y de repente empieza a hacer cosas extrañas, ¿no? Cosas de tipo caótico, ¿vale? Esto no es más que un flujo que de laminar transiciona a flujo turbulento, ¿vale? Y como digo, es el que se presenta en la mayoría de casos, ¿vale? Nosotros en la primera parte hemos visto flujos de tipo laminar, en los cuales, de tipo general, decíamos o bien que el Reynolds es mucho menor que 1, y si era en conductos, habíamos dicho que entonces el Reynolds por D partido por L debía de ser mucho menor que 1. Estos son los flujos laminares. Son los más escasos que hay, es la excepción, no la regla. Por otra parte, habíamos tratado los flujos ideales, ¿de acuerdo? Esos flujos ideales, en general, decían que el Reynolds pues tenía que ser mucho mayor que 1, ¿se acuerdan? Para poder eliminar el término viscoso, y en el caso que estuviéramos en conductos, pues teníamos que Reynolds por D partido por L era mucho mayor que 1, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que normalmente en este tipo de flujos, cuando el Reynolds suele ser muy grande, son flujos que son inestables desde el punto de vista físico, en el sentido que, digamos, un flujo que podría potencialmente ser solución de las ecuaciones cuando el Reynolds es mucho mayor que 1, pues resulta que es tan sensible a pequeñas perturbaciones que hace que se transforme de un flujo bien ordenado a un flujo turbulento. Ese sería el caso que acabamos de describir. El cigarrillo es un flujo que bien laminar, ¿de acuerdo? Digamos que estas partículas siguen las líneas de corriente, todas van hacia arriba y de repente se empiezan a hacer unas volutas que son difícilmente descritas, ¿no? O se describen de manera dificultosa, ¿no? Eso sería el caso de los flujos turbulentos, ¿de acuerdo? Y como digo, aparecen normalmente aquí en Reynolds mayor que 1, flujos turbulentos, y están asociados a inestabilidades dinámicas que ocurren en los flujos, ¿de acuerdo? Ya tuvieron ustedes una experiencia cuando hicieron el experimento de Reynolds, ¿no? ¿Vale? En el cual, pues hombre, básicamente se tenía el flujo en un conducto, y si uno fuera capaz en una determinada posición del conducto, aquí en el punto este A, pues medir, por ejemplo, la velocidad axial y representarla en unos ejes frente al tiempo, ¿verdad? La velocidad axial, pues cuando aquí digamos, vamos a poner velocidad axial, que es la velocidad, si quieren ustedes, que va en esta dirección, v axial, ¿vale? Bueno, pues cuando el caudal es bajo, la velocidad axial que uno mide en ese punto es constante en el tiempo, ¿de acuerdo? Estamos en régimen laminar. Las ecuaciones para el caso de flujo en cilindro de Hagen-Poiseuille, ¿de acuerdo? Pues se describen perfectamente qué es lo que ocurre. Muy bien, si uno sube un poquito el caudal, la velocidad axial aumenta, y uno observa que en determinadas circunstancias esa velocidad axial emite fluctuaciones, o fluctúa de forma aleatoria con el tiempo, pues se recupera. Pero si el caudal es suficientemente alto, uno mediría una velocidad axial que es completamente fluctuante. Esas fluctuaciones son de tipo caótico, ¿de acuerdo? Este último sería el flujo turbulento en un conducto. Ya sabemos después del experimento de Reynolds que siempre que el número de Reynolds es igual a ρ por la velocidad esa axial media por el diámetro partido por mu
es menor que unos aproximadamente 2300, el flujo es laminar, estaríamos en esta región de aquí, y cuando el Reynolds es mayor que aproximadamente unos 4000 o unos 4500, ¿no? Aproximadamente 4000, vamos a poner aquí, el flujo es turbulento. Y estaríamos en esta región de aquí. Y para situaciones intermedias, pues tendríamos aquí un flujo de transición, que es un flujo del cual pues, de vez en cuando se observan pulsos de turbulencia, ¿de acuerdo? Fíjense que vuelvo a hacer hincapié en la inestabilidad porque la solución del flujo unidireccional es la de Hagen-Poiseuille, el perfil parabólico y flujo laminar independientemente del Reynolds, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la naturaleza, cuando se supera el Reynolds de 2300, el flujo se vuelve turbulento, ¿de acuerdo? Eso significa, desde el punto de vista de inestabilidad, que el perfil laminar, cuando el Reynolds es grande, se hace inestable y cualquier perturbación, por pequeña que sea, es capaz de desarrollarse en ese flujo y hacer que cambie dramáticamente y se transforme en un flujo tridimensional, ¿de acuerdo? Tridimensional. La importancia de los flujos turbulentos es enorme porque, como digo, aplica a la mayoría de flujos de carácter industrial o tecnológico. Nosotros aquí no vamos a ver todas las opciones, sino que nos vamos a centrar o desarrollaremos particularmente el caso, como veremos más adelante, de los flujos turbulentos en conductos. ¿De acuerdo? Porque son los que tienen más aplicación desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Las tuberías, ¿no? Aplicación ingenieril. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿el por qué es importante? Bueno, pues cuando el flujo es laminar, uno sabe que la relación entre la caída de presión, entre la entrada y la salida del conducto, ¿de acuerdo? Pues viene dada por la ley de Hagen-Poiseuille. Si el flujo es laminar, pues uno sabe que el caudal que fluye es pi diámetro a la cuarta partido por 128 veces la viscosidad del fluido por ese gradiente de presión partido por L. Luego uno conoce la relación que existe entre la caída de presión y el caudal, o bien, si quieren ustedes, entre el caudal y la caída de presión que hay entre los extremos del conducto. ¿De acuerdo? Pero cuando el flujo es turbulento, la fricción cambia porque el flujo cambia dramáticamente y es necesario decir algo sobre este tipo de flujos para poder sacar, en el caso turbulento, ¿no? O si quieren ustedes, cómo evoluciona la caída de presión cuando el flujo turbulento en función de Q, ¿vale? Esto es en lo que nos centraremos en el siguiente tema, no en este, y será, como digo, el único flujo turbulento que vamos a ver, ¿de acuerdo? Muy bien, volviendo al concepto de turbulencia, ¿cuáles serían las propiedades de un flujo turbulento? ¿De acuerdo? Bueno, pues las propiedades cuantitativas son difíciles de listar, ¿de acuerdo? De enunciar. Sin embargo, sí que podemos enunciar una serie de características de los flujos turbulentos. ¿De acuerdo? La primera de ellas es que son flujos que presentan irregularidad y aleatoriedad. Es decir, un flujo tortuoso alrededor de un pasaje, de acuerdo, que pueda ser muy irregular, no tiene por qué ser turbulento, de acuerdo. El flujo turbulento presenta variaciones aleatorias de las magnitudes fluidas, ¿de acuerdo? Y esas variaciones aleatorias, precisamente por ellas, han hecho que tradicionalmente, incluso hoy en día, se utilicen o se intenten describir los flujos turbulentos desde un punto de vista estadístico. ¿De acuerdo? Muy bien, son métodos estadísticos que describiremos
brevemente. Segundo, tienen una enorme difusividad. La difusividad no es otra cosa que la enorme capacidad de mezcla, o de mezclar, si quieren ustedes, ¿vale? Y es precisamente esta enorme capacidad de mezcla lo que le hace atractivo para flujos industriales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, piensen en un pistón, en donde se tiene que mezclar el combustible y el oxígeno para que aquello se queme de forma apropiada y libere toda la energía. Pues esa mezcla, si uno espera hacerla dentro de un flujo laminar, el único mecanismo para mezclar pues sería la difusividad molecular, ¿no? De una molécula vibrando, entrando en el seno del otro. Piensen, si quieren ustedes, en un enorme vaso de leche y que depositan una gota de café, o al revés, un café bien negro y depositan una gota de leche en el centro. Bueno, pues esa gota de leche tardará bastante en inundar o en difundirse a través de todo el café, ¿de acuerdo? En un flujo laminar. Sin embargo, si meten la cucharilla y le dan 2 vueltas, rápidamente se homogeneiza todo el café y tienen ustedes lo que se conoce como café con leche, ¿de acuerdo? Bueno, es ese flujo turbulento que uno genera al introducir la cucharilla y girar lo que incrementa enormemente la capacidad de mezcla, en este caso de masa, que es lo que atrae a los flujos industriales. No solo la masa, sino que pueden mezclar masa, cantidad de movimiento y energía. Esto es fácil de ver. Si ponen una temperatura en una pared en contacto con fluido caliente y el flujo es laminar o está quieto, pues la energía va molecularmente, ¿verdad?, difundiéndose dentro del fluido. Sin embargo, si uno pone el flujo en contacto con esa pared de forma turbulenta, la transferencia de energía es enormemente rápida y efectiva, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es interesante porque si uno tiene, por ejemplo, un flujo en un conducto donde un perfil de velocidad fuera así, ¿de acuerdo?, la cantidad de movimiento asociado a esta partícula fluida es distinta que la asociada a esta otra partícula fluida, porque las velocidades son distintas, ¿verdad? Pues la turbulencia lo que se encargaría es de uniformizar todo e intentar que todas las partículas lleven la misma cantidad de movimiento axial, es decir, uniformizan los perfiles de velocidad, ¿de acuerdo? Uniformizan los perfiles de masa, si es que hay diferentes cantidades de masa en el flujo, y los perfiles de energía, intenta uniformizar, ¿de acuerdo? Estos flujos, como digo, tienen o están basados desde el punto de vista matemático en las inestabilidades, y estas se producen cuando los números de Reynolds son grandes. ¿Vale? Caso del flujo en conducto. Esto es cuando el Reynolds es mayor de 4000, el flujo es completamente turbulento, ¿de acuerdo? Para el caso de flujo en conductos, ¿de acuerdo? No significa que no haya la solución de Hagen-Poiseuille, significa que esa es inestable y por lo tanto el flujo se transforma en otra cosa bastante más compleja, ¿de acuerdo? En este tipo de flujos, ¿de acuerdo?, se vuelven por lo tanto tridimensionales y además son fuertemente rotacionales, ¿de acuerdo? Fíjense que habíamos dicho cuando trabajamos en los flujos ideales, si se acuerdan ustedes del teorema de Kelvin, ¿verdad?, que en muchas situaciones para llegar a las ecuaciones de Euler muchas veces los flujos eran irrotacionales, ¿se acuerdan? Vale, pues siempre que sean turbulentos tienen rotacionalidad, la vorticidad es importante, se produce, ¿de acuerdo? Son, como digo, fuertemente rotacionales y además son tridimensionales, y eso de nuevo lo podemos ver en el flujo en el conducto que habíamos puesto arriba. En el caso de flujo laminar tenemos el perfil de Hagen-Poiseuille y el flujo es unidireccional. La velocidad del fluido solo existe en la dirección axial, ¿de acuerdo? X.
Es decir, en este caso de aquí el campo de velocidades pues es U de R, ¿verdad?, en dirección E sub X. Si el flujo se forma, esto es cuando es laminar. Si el flujo se vuelve turbulento, como digo, el perfil, la turbulencia como es buenísima transportando cantidad de movimiento, pues intenta aplanarlo. De tal forma que el nuevo campo de velocidades, cuando es turbulento, tendrá primordialmente una cierta componente V, de llamarla V grande, ¿de acuerdo?, en la dirección axial, que es prácticamente plana, ¿de acuerdo? Esa línea roja, si quieres, la velocidad V que he pintado, es esta de aquí, esa línea roja. Pero aparte, aparecen velocidades en la dirección azimutal y aparecen velocidades en la dirección, disculpen, radial. ¿De acuerdo? O sea que son fuertemente tridimensionales, ¿vale? ¿De acuerdo? Curiosamente, a pesar de que se producen a número de Reynolds muy grandes, estos flujos son fuertemente disipativos. Lo cual llama la atención, ¿no? Es paradójico que si el Reynolds es grande, pueda haber disipación. La disipación siempre la lleva a cabo la viscosidad. Disipación, viscosidad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Parece que es una paradoja, porque si el Reynolds es muy grande, parece que las fuerzas viscosas no cuentan, y sin embargo son fuertemente disipativos. Es decir, si a un flujo turbulento uno quiere que continúe o que prevalezca en el tiempo, hay que consumir mucha energía, ¿de acuerdo? Si uno no alimenta de energía el flujo turbulento, al final la disipación hará que ese flujo turbulento se acabe parando, decaiga y vuelva a ser laminar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya veremos que esta paradoja la resolvió Kolmogorov. ¿De acuerdo? Esta paradoja. Y finalmente, a pesar de que esos flujos turbulentos, donde como en el caso del humo se forman estructuras muy finitas, aquí hay unos remolinos tremendamente finos, o incluso aquí en el río, ¿no? Un río pasando por encima de piedra, todas estas zonas pues hay remolinos, ¿de acuerdo?, que se forman estructuras muy finas, ¿de acuerdo? Esas escalas que aparecen en los flujos turbulentos, que son pequeñas, siguen siendo enormes frente a los tamaños de las partículas fluidas. Es decir, se pueden considerar los flujos turbulentos son también medios continuos. Y en muchas situaciones, ¿vale?, en casi todas las situaciones de interés que vamos a ver, además también se cumple la hipótesis de equilibrio termodinámico local, ¿de acuerdo? Y por lo tanto eso quiere decir que los flujos turbulentos satisfacen las ecuaciones que hemos visto, las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿De acuerdo? Es curioso que habíamos dicho en la primera de las características que hay aleatoriedad y por lo tanto es necesario utilizar métodos estadísticos, y sin embargo las ecuaciones de Navier-Stokes son capaces a priori de describir los flujos turbulentos, ¿de acuerdo? Oiga, entonces, ¿por qué no se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes para los flujos turbulentos? Lo veremos un poquito más adelante, el por qué, ¿de acuerdo? Es cierto que las ecuaciones son capaces de describir los flujos turbulentos, pero es dificilísimo de emplearlas para esto, sin introducir, como veremos, métodos estadísticos, ¿vale? En un momento volveremos a ello. Entonces, son flujos turbulentos aquellos que presentan irregularidad y sobre todo aleatoriedad. Son flujos, digamos, de tipo, presentan una parte caótica. Son enormemente difusivos, una enorme capacidad de mezcla, tanto masa como cantidad de movimiento como energía. Se producen a Reynolds grandes. ¿Cuán grandes? Hombre, pues depende del tipo de flujo. Para el caso de conductos, por encima de 2300 hay problemas y desde luego por encima de 4000 son turbulentos. Los flujos, incluso en un conducto, si son turbulentos, se vuelven tridimensionales. Aparecen velocidades en todas las direcciones y aparte son fuertemente rotacionales.
son fuertemente disipativos, a pesar de que el Reynolds sea grande y a priori la viscosidad debiera no jugar papel, ¿vale? Bueno, pues a pesar de esto son fuertemente disipativos, ya lo veremos. Y finalmente, las escalas de esos flujos y remolinos que se montan, que suelen ser pequeñas, no son tan pequeñas como para dejar de cumplir las hipótesis de medios continuos y de equilibrios termodinámicos locales. Luego las ecuaciones de Navier-Stokes, sobre todo para el caso de flujos incompresibles, que es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Pues en principio son capaces de satisfacer la turbulencia, ¿de acuerdo? Vamos a dedicarnos a resolver un poco esto. Ya, me dice que el flujo turbulento es a Reynolds grande y sin embargo que es fuertemente disipativo. ¿Cómo se puede satisfacer ambas, digamos, requisitos, ¿no? Bueno, pues a eso está lo que vamos a ver. El modelo de Kolmogorov. Cascada de energía, perdón. De energía y la microescala de Kolmogorov. ¿De acuerdo? Para eso voy a poner un ejemplo. Supongan que tenemos un objeto como este, de dimensión característica L, en el seno de una corriente de un fluido incompresible, ¿de acuerdo? Que viaja a velocidad v hacia el objeto está en reposo, ¿de acuerdo? Y ese fluido pues viene a una presión peso infinito, si quieren ustedes, tiene una densidad ρ y una viscosidad μ. Pues si eso lo imaginan, ¿de acuerdo? Lo imaginan en su cabeza, cuando el número de Reynolds, que no es más que ρ por esa velocidad v por la escala del objeto dividido por μ, es suficientemente grande, ¿verdad? Pues uno ya, como ya hemos dicho en el caso anterior de la capa límite, ya visualiza que detrás de ese objeto se va a montar una estela turbulenta. Y esa estela turbulenta pues está formada, según la visión de Kolmogorov, por un conjunto de torbellinos. ¿De acuerdo? Eso es. Que como el Reynolds es grande, esos torbellinos a su vez son inestables y se van a romper en otros torbellinos un poco más chiquititos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos de aquí. ¿Vale? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? O para abajo, me da igual. Estos torbellinos verdes, si el Reynolds es grande, también son inestables y se romperán en torbellinos más finos a su vez. ¿De acuerdo? Simplemente voy a pintar uno o dos, ¿vale? Por cada verde, porque si no me va a dar aquí lo más grande. De tal forma que si el Reynolds es suficientemente grande, esos amarillos van a ser también inestables y se van a ir rompiendo en torbellinos más finitos, hasta que al final, ¿de acuerdo?, lleguemos a torbellinos, ¿de acuerdo?, en esa escala roja, donde el Reynolds en ese torbellino, no lo quiero poner en rojo porque antes he puesto el otro en rojo, hasta que el Reynolds en la escala más finita, ¿de acuerdo?, tendremos una longitud ahí, una velocidad característica dividido por la viscosidad cinemática del fluido. Recuerden que si yo la densidad de aquí la paso abajo, ¿vale?, pues lo que me queda aquí es la viscosidad cinemática, ¿de acuerdo? Eso sí lo saben, donde pues no es más que la viscosidad partido por la densidad, que es una propiedad del fluido. Llegará un momento donde estos torbellinos sean lo suficientemente pequeños y giren a una velocidad apropiada para que el número de Reynolds ya sea de orden unidad. Mientras sea mucho mayor que 1, la viscosidad no puede influir en el movimiento, pero cuando se haga de orden unidad, por ejemplo igual a 1, ahí la viscosidad empieza a actuar, ¿de acuerdo? Déjenme volver a la pintura que tengamos aquí. Tenemos un problema estacionario donde el objeto está quieto, la velocidad viene a velocidad constante, ¿verdad? Y aquí se forma una estructura de todos estos torbellinos
coexistiendo de manera simultánea. Es decir, no es que los grandes se rompan en los verdes, no, es que los grandes se están formando, a su vez están formándose los verdes, a su vez los amarillos y a su vez los rojos, ¿de acuerdo? Todo eso está coexistiendo al mismo tiempo, esos torbellinos. Claro, y solamente podremos disipar energía en aquellos torbellinos de tamaños y velocidades apropiadas, ¿verdad?, donde el Reynolds sea de orden unidad, ¿de acuerdo? Muy bien, pues la idea de Kolmogorov era la siguiente. Oye, como todos estos torbellinos coexisten, el azul se va rompiendo de manera continua en el verde, que continuamente se va rompiendo en el amarillo, que continuamente se va rompiendo en el rojo, ¿de acuerdo? Él promulgó lo siguiente. Bueno, pues esa cascada de torbellinos lo que va a hacer es ir transfiriendo energía del torbellino grande, azul, al verde, al amarillo, al rojo, ¿de acuerdo? El azul le cede al verde, el verde le cede al amarillo, el amarillo le cede al rojo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues definió una cantidad que en los apuntes se la denomina E, que no es más que el flujo de energía por unidad de masa que se va transfiriendo desde el torbellino grande al torbellino verde, al torbellino, es decir, desde cada escala de torbellino a la siguiente, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué unidades tiene esto? Pues miren, las unidades de epsilon es flujo de energía, sería energía por unidad de tiempo, energía, pensemos en la cinética, masa por velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es energía. Flujo por unidad de tiempo. Y por unidad de masa, ¿vale? La masa y la masa se me van y las dimensiones de este epsilon, que hemos llamado epsilon grande, pues es longitud al cuadrado partido por tiempo al cubo. ¿De acuerdo? Esas son las magnitudes. Muy bien, ¿de qué dependerá este flujo en cascada? Cascada de energía, desde los grandes a los siguientes, a los siguientes y a los siguientes. Pues mire, solamente aparecen dos parámetros físicos en el problema. Uno es la viscosidad cinemática del fluido y otro ese flujo de energía de dimensión longitud partido por tiempo al cubo. Estoy generalizando para un problema donde el objeto puede tener la dimensión que a mí me dé la gana, L grande, L chico, ¿de acuerdo? Estoy como olvidándome del objeto, simplemente se produce un flujo turbulento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Y ese flujo turbulento, su estructura, solamente puede depender de la viscosidad cinemática y en todo caso de ese flujo de energía por unidad de masa entre dichas escalas que no conocemos. Lo que sí es cierto es que con estos dos parámetros, ¿de acuerdo?, la viscosidad cinemática y la energía, el flujo de energía por unidad de masa en esa cascada, sí que podemos definir una longitud, un tiempo y una velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien, fíjense, si yo considero lo primero las unidades de mu, las voy a escribir aquí, es longitud al cuadrado partido por tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entre estos dos yo puedo formular, por ejemplo, un tiempo. En efecto, si yo cojo la viscosidad cinemática, mu, y la divido por ese flujo por unidad de masa, que desconozco su valor, ¿vale?, tendré que arriba longitud al cuadrado partido por tiempo y el epsilon hemos visto que es longitud al cuadrado por tiempo al cubo. Es decir, esto tiene dimensiones de tiempo al cuadrado. Pues yo defino un tiempo característico, lo voy a llamar tiempo de Kolmogorov porque fue el quien lo introdujo, ¿de acuerdo? Bueno, tiempo característico si quieren ustedes de momento, que es igual a mu partido por epsilon elevado a un medio. Un tiempo característico. ¿De acuerdo? Igualmente, si yo, por ejemplo, para eliminar al tiempo, cojo mu al cubo y lo divido por epsilon, mu al cubo es longitud a la sexta partido por tiempo al cubo, y epsilon es longitud al cuadrado partido por tiempo al cubo. Esto es de dimensión longitud a la cuarta. Pues puedo introducir o definir una longitud característica basada en estos dos parámetros, que no sería nada más que mu al cubo partido por epsilon elevado a un cuarto.
¿de acuerdo? Ya tengo el segundo. Uy, perdonen. Estoy marcándolo en verde. Y finalmente puedo definir una velocidad característica, que no sería nada más que esa longitud característica partido por el tiempo característico. Pues sería, longitud sería mu al cubo partido por epsilon elevado a un cuarto. Si divido por el tiempo característico, pues aquí entraría un mu al cuadrado por un epsilon al cuadrado, ¿verdad? Porque el tiempo está elevado a un medio. Es decir, aquí aparecería mu por epsilon elevado a un cuarto. Pues nada, defino esa velocidad característica. Mu por epsilon elevado a un cuarto. Esas serían las tiempos, longitudes y velocidades características que yo puedo definir basado en la propiedad del fluido y en un flujo de energía que, según Kolmogorov, procede desde las escalas grandes a la siguiente más pequeña, a la siguiente más pequeña, a la siguiente más pequeña, y así esas escalas van transfiriéndose y minimizándose en tamaño hasta que al final ocurrirá la disipación cuando el Reynolds sea igual a la unidad. ¿Cuánto vale el Reynolds de estas escalas? Pues el Reynolds de estas escalas, déjenme llamarlo RC, el Reynolds de esas escalas características, longitud, velocidad partido por mu. 1 partido por mu, la longitud es mu al cubo partido por epsilon elevado a un cuarto, y hemos dicho que la velocidad es pues mu por epsilon elevado a un cuarto. El epsilon se me va y me queda que esto es exactamente igual a la unidad, es decir, que el Reynolds en esas escalas características basadas en ese flujo por unidad de masa de energía y la propiedad del fluido, ¿vale? Pues resulta que el Reynolds es 1. ¿De acuerdo? Pues hombre, si yo soy capaz de definir estas escalas, ahí es donde se producirá la disipación en esta estructura turbulenta que, insisto, me olvido de qué se produce, ¿de acuerdo? Esta sería la estructura turbulenta que yo estoy generando, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero claro, esa estructura turbulenta, por ejemplo en nuestro caso, la produce un objeto de longitud L. Entonces, para poder saber qué tamaños tienen estos, necesito decir cuánto vale ese flujo de energía. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el flujo de energía? Pues hemos visto hace un momento que las unidades del flujo de energía es longitud al cuadrado partido por tiempo al cubo. O, si quieren ustedes, multiplicando y dividiendo por longitud, tendría longitud al cubo partido por tiempo al cubo por 1 partido por longitud. O lo que es lo mismo, una velocidad al cubo partido por una longitud. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo se produce la turbulencia? Pues en este caso la turbulencia se produciría al desprenderse la capa límite, como ya sabemos, de este objeto romo, ¿de acuerdo? Del tamaño característico L. Muy bien. ¿Cómo puedo yo, por lo tanto, dar una estimación de cuánto vale ese flujo de energía? Bueno, si toda la cascada empieza en los torbellinos grandes, ¿de acuerdo? Los torbellinos grandes, esos torbellinos grandes se producen, en este caso de aquí, porque tengo un cuerpo de longitud L sometido a un flujo de velocidad V. Luego es muy posible que en la generación de esos torbellinos intervenga la velocidad y la longitud de ese objeto grande, en la creación de los primeros torbellinos, digamos, las escalas grandes, ¿de acuerdo? Bueno, pues si eso es así, entonces uno podría postular, esto fue lo que hizo Kolmogorov, que el valor de ese flujo de energía por unidad de masa, desde las escalas grandes a las pequeñas, será del orden de V al cubo, donde V es la velocidad de incidencia del fluido dividido por la escala grande, L, la longitud del objeto. ¿Se dan cuenta? Esta fue la hipótesis de Kolmogorov. Eso es lo que permite decir cómo es la energía que se va o que inicia en estos torbellinos grandes y que va a ser la que se va a ir transfiriendo a las escalas más finas. ¿Se dan cuenta? Esa fue la hipótesis de Kolmogorov. Muy bien, igual que hemos descrito eso, también podemos definir en las escalas grandes, ya tenemos una longitud que es L, en las escalas grandes,
Vaya por Dios. Perdone. Las escalas grandes son las del objeto, ¿de acuerdo? Tenemos una longitud, que es la longitud del objeto, tenemos una velocidad, que es la velocidad del fluido, y también tenemos un tiempo en esa escala, que no es más que la longitud dividido por la velocidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Escalas grandes. Eso me da, por ejemplo, el tiempo que tarda una partícula fluida en pasar sobre el objeto, longitud partido por velocidad, ¿de acuerdo? Esos son los tiempos de las escalas grandes. Y si yo los utilizo con esta definición de epsilon, puedo escribir cuánto vale t sub c. El tiempo característico entonces, que era igual a, como tengo ahí arriba, mu partido por epsilon elevado a un medio, será del orden mu partido por epsilon, sería v al cubo y por l elevado a un medio, ¿de acuerdo? Déjenme sacar una velocidad fuera. Y ahora déjenme multiplicar y dividir por la longitud. ¿Y a qué me queda? Pues me quedará la longitud de arriba partido por la velocidad. Y metiendo la otra me quedaría mu por v partido por l elevado a un medio. Es decir, lo que tengo delante no es más que el tiempo característico de las escalas grandes, déjenme llamarlo t, ¿de acuerdo? Y lo que tengo detrás es 1 partido por el número de Reynolds medido en las escalas grandes, ¿de acuerdo? El Reynolds de ese flujo. Aparece 1 partido por el número de Reynolds elevado a un medio. Es decir, si paso el tiempo a la izquierda, tengo que ese tiempo característico dividido por el tiempo de las escalas grandes evoluciona como el inverso del número de Reynolds elevado a un medio. Muy importante. Como el número de Reynolds suele ser muy grande, su raíz cuadrada también lo es, y esta cantidad suele ser muy pequeña. ¿De acuerdo? Vale, podemos hacer algo parecido con las longitudes. Esa longitud característica se escribió, tenemos aquí arriba, nu al cubo partido por epsilon elevado al cuarto. Pues nu al cubo partido por epsilon elevado a un cuarto. Si lo desarrollo del orden de mu al cubo y epsilon hemos dicho que es v al cubo partido por l elevado a un cuarto, ¿de acuerdo? Déjenme multiplicar y dividir por l, y esto no será nada más que la l de arriba la dejo fuera y la otra la meto dentro y me quedaría mu al cubo, velocidad al cubo, l al cubo elevado a un cuarto, es decir, longitud partido por el número de Reynolds elevado a 3/4. Es decir, si paso la L a la izquierda, tengo que las escalas características de la turbulencia donde se produce la disipación, comparadas con las escalas macroscópicas, evolucionarán como el inverso del número de Reynolds elevado a 3/4. De nuevo, insisto, si el Reynolds es muy grande, típico de los flujos turbulentos, esta relación será muy pequeña, ¿de acuerdo? Y uno puede hacer lo mismo con la velocidad característica. La velocidad característica dividido por la velocidad macroscópica, pues será longitud característica partido por tiempo característico, ¿de acuerdo? Dividido por la velocidad característica, que no es más que la longitud dividido por el tiempo característico macroscópico, ¿de acuerdo? O sea que esto es LC partido por L por 1 partido T sub C partido por T. El primero es del orden de 1 partido por el Reynolds elevado a 3/4, perdonen, a ver, L partido por L, LC partido por L, ¿vale? Tengo aquí del orden de 1 partido por el Reynolds elevado a 3/4 y T sub C partido por T, lo tenemos aquí, es 1 partido por el Reynolds elevado a un medio, es decir, un medio son 2, me queda un cuarto, ¿no? Entonces, las velocidades de las escalas pequeñas dividido por las velocidades macroscópicas efectivamente van como 1 dividido por el Reynolds elevado a un cuarto. De nuevo insisto, si el Reynolds es muy grande, esto puede ser bastante pequeño. A estas escalas, ¿de acuerdo? Estas escalas de aquí, ¿vale? Son las que se denominan microescalas de Kolmogorov.
y hacen referencia a las escalas más finas que se producen en los flujos turbulentos, ¿de acuerdo? Cuando utiliza la hipótesis de la cascada de energía, es decir, la energía sin perderse nada va fluyendo de los torbellinos grandes a los siguientes, de estos a los siguientes y así sucesivamente hasta que se llegan a las escalas finas donde el Reynolds vale 1 y ahí es donde se produce la disipación, ahí muere la turbulencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esas escalas comparadas con las grandes pues dependen de potencias del Reynolds elevado a un número negativo, ¿verdad? A un número negativo, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que para atacar problemas de mecánica de fluidos, ¿vale? Donde el flujo sea a altos números de Reynolds, pues miren las longitudes que habría que calcular, ¿de acuerdo? Las más finas, que son donde se disipa, van como, comparadas con las grandes, ¿verdad? Como el Reynolds elevado a 3/4, casi como el inverso del Reynolds, de tal forma que si el Reynolds es 10.000, tenemos que afinar muchísimo las escalas espaciales para poder conseguir calcular aquí, ¿verdad? ¿Vale? Lo mismo ocurre con las escalas temporales. A medida que aumenta el Reynolds, los tiempos de las fluctuaciones se hacen cada vez más cortos, las frecuencias son más rápidas, ¿vale? Y eso complica enormemente, ¿de acuerdo?, el cálculo de flujos turbulentos a Reynolds grandes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la turbulencia? Tratamiento matemático. Porque, hombre, una de las características que dijo usted, vamos, que dije yo, era que las ecuaciones de Navier-Stokes son capaces de describir los flujos turbulentos. ¿Por qué no utilizarlas? ¿Qué problemática tienen? Tienen varias problemáticas. Desde el punto de vista ya del propio cálculo numérico, las acabamos de mencionar. A medida que el Reynolds es mayor, ¿de acuerdo?, las escalas espaciales se vuelven más finas y las temporales también. Entonces los cálculos se volverían pesadísimos, ¿de acuerdo? Entonces el problema que hay aquí sería, la disparidad de escalas. Si el número de Reynolds es mucho mayor que 1, que es lo que uno quiere en los flujos turbulentos. Piense que muchos flujos Reynolds son de más de 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, cosas de esa índole, ¿de acuerdo? Lo cual es complicado. Segundo, las ecuaciones de Navier-Stokes son fuertemente, pongo aquí, son fuertemente no lineales. ¿De acuerdo? El famoso término ρ v por el gradiente de V, una ecuación fuertemente no lineal. Fíjense que no estamos hablando de la energía, solamente para un fluido incompresible, ¿de acuerdo?, un régimen isotermo. Nada, resulta que es no lineal y eso lo hace tremendamente sensible a las condiciones iniciales y de contorno. ¿De acuerdo? Tremendamente sensibles. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que yo arranco un problema con Reynolds muy grande, donde sé que va a ser turbulento, ¿vale? Y si lo arranco 2 veces, al cabo de un cierto tiempo de cálculo, la solución empieza a diferir una de la otra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aunque pongamos las mismas condiciones y las mismas tanto de contorno como iniciales, el problema lineal es tan sensible a las condiciones lineales y de contorno y también a las pequeñas, digamos, diferencias numéricas que pueda haber en el ordenador, que al cabo de un cierto tiempo de cálculo la solución pues empieza una a diferir con respecto a la otra, ¿de acuerdo? Entonces, estos motivos, sobre todo este segundo, ¿vale?, que es tremendamente sensible, ha hecho que normalmente se ataquen las ecuaciones utilizando lo que se llaman métodos estadísticos, donde intentamos
evitar la disparidad de escalas que se producen a Reynolds grande e intentamos minimizar esta parte de aquí, como ya veremos, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cuáles son esos métodos estadísticos? En general, lo que hacen, lo que se hacía antiguamente y se sigue haciendo para calcular flujos turbulentos es lo siguiente. Nosotros vamos a pensar en un sistema que se comporte de la siguiente forma. Este sería tiempo, ¿de acuerdo? Acuérdense el caso del flujo en el conducto, por ejemplo, que teníamos esto de aquí, X, ¿vale? Y aquí medimos pues la velocidad axial o una propiedad, ¿vale? Estamos en régimen turbulento, ¿de acuerdo? Luego el valor de esa propiedad obviamente va a fluctuar, ¿vale? Régimen turbulento. Pero claro, uno puede mirar ese valor de la propiedad, por ejemplo, velocidad axial, ¿vale? Lo puede descomponer de la siguiente forma. Yo puedo trazar una media, ¿vale? De tal forma que esa velocidad axial que en general depende de la posición, esto ya más en general, y del tiempo, la posición, el vector posición x, de acuerdo del tiempo, la voy a descomponer en dos partes. Una velocidad promedio, voy a olvidar el concepto axial, ¿de acuerdo? Lo voy a extender ya directamente a una velocidad, en cualquier tipo de flujo. Esa velocidad, que en general depende de la posición y del tiempo, sea la coordenada axial o lo que sea, ¿de acuerdo? La voy a descomponer en dos partes. Una, la promedio, que es estacionaria o casi estacionaria, y en otra, el resto, que la voy a llamar, si me deja esto, la velocidad de fluctuación, que dependerá de x y de t en general, ¿vale? ¿Cómo defino las velocidades promedios? Pues muy fácil, desde el punto de vista temporal. La velocidad promedio, que solamente va a depender de la posición, es formalmente el límite, cuando t sub 0 tiende a infinito, de la integral desde t a t más t sub 0 de la variable que estoy promediando, la velocidad de x y t diferencial de t. Es un promedio temporal, ¿de acuerdo? Obviamente, por definición, ¿vale? Y esto se representa como el promedio, ¿de acuerdo? Esa barra verde que acabo de escribir es promedio temporal, ¿vale? Obviamente, por definición, está claro que el promedio, discúlpenme, el promedio temporal de las velocidades de fluctuación, ¿vale? El promedio temporal de las velocidades de fluctuación es exactamente cero, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pues se hace lo mismo con todas las variables que hicieran falta, es decir, pues la temperatura, si es que la hubiera, pues la temperatura, o la presión, ¿de acuerdo? La presión de x y de t, pues la defino como una presión promedio, que solamente depende de x, ¿de acuerdo? Un problema estacionario, más las fluctuaciones de presión, que las voy a llamar P', que dependen en general de posición y tiempo. Si también hubiera el problema térmico, que no lo vamos a ver en este caso, pues entonces tendríamos igual, o sea que la temperatura, la temperatura en el flujo turbulento la podríamos describir como una temperatura promedio, ¿de acuerdo? Más la fluctuación, θ o T' de x y t. De tal forma que en cualquier caso el promedio de las fluctuaciones de presión, desde luego, son cero, y el promedio de las fluctuaciones de temperatura, ¿de acuerdo?, también sería cero, ¿vale? Los promedios temporales. Así se define. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde el punto de vista ingenieril
es intentar olvidarnos de las fluctuaciones, que es lo que complica todo. Si uno piensa en el flujo en un conducto, pues normalmente, como decía antes, hombre, uno en el caso de que sea turbulento, uno quería adivinar o calcular más que adivinar cuánto vale el caudal si yo aplico una determinada diferencia de presiones de acuerdo entre el comienzo y el final del tubo. Si hay régimen turbulento, pues cuánto vale el caudal en función de esa diferencia de presiones, ¿de acuerdo? Esta era una pregunta que nos queríamos hacer. Y el caudal me lo da las magnitudes promediadas, porque las fluctuaciones en tiempo provocan flujos cero, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Entonces la idea es intentar escribir ecuaciones para esas magnitudes promedio, que en nuestro caso pues son las de un problema semi o casi estacionario, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues nosotros vamos a intentar escribir ahora las ecuaciones que se denominan de Reynolds. Y veremos que aparecen lo que se denominan los esfuerzos aparentes de Reynolds, debido al carácter turbulento, ¿vale? Muy bien, lo que vamos a hacer es un flujo incompresible, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con un flujo incompresible de propiedades constantes. Las ecuaciones de Navier-Stokes, pues ya saben ustedes que es la conservación de la masa, es la divergencia del campo de velocidad de igual a cero, que escrito en notación de Einstein, pues es la variación con respecto a la coordenada x sub i de la velocidad v sub i vale cero, y después la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que sería ρ por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más ρ por v por el gradiente de v es igual a menos el gradiente de la presión, más la divergencia del tensor de esfuerzo, que en nuestro caso es la laplaciana de v, que escrita en notación tensorial, la componente iésima a lo largo de la coordenada i, ¿de acuerdo? Y minúscula, de cualquiera de ellas, ¿verdad? Pues sería ρ, la derivada de la componente v a lo largo de esa dirección, más, aquí tendríamos ρ, vj derivada con respecto de xj. Ese es v por gradiente aplicado a la componente iésima. Es igual a menos la derivada de la presión con respecto de la coordenada iésima y más mu por la laplaciana, que la voy a escribir como derivada con respecto de x sub j de mu por la derivada con respecto de x sub j de v sub i. ¿De acuerdo? Eso es la laplaciana. Pues lo que vamos a hacer es introducir aquí, ¿de acuerdo? Incompresible. Déjenme explicarles que por eso no he dicho nada de la densidad. Rho es una constante, la densidad no depende de que sea o no turbulento. Vamos a aplicar esas dos ecuaciones. Primera, conservación de la masa o continuidad. Pues sería la derivada con respecto de x sub i de que la velocidad promedio a lo largo de esa dirección más la velocidad de fluctuación tiene que ser igual a cero. ¿Se dan cuenta? Lo único que he hecho es romper la componente i, vi, más la fluctuación a lo largo de la dirección i. Muy bien. Como la divergencia es lineal, pues yo puedo romper derivada de la componente promediada más derivada de la componente de la fluctuación. Eso tiene que ser igual a cero. Y si ahora hago el promedio temporal, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, recuerden que la v solamente depende de x, luego el promedio temporal de esto lo deja exactamente igual. Luego me quedaría derivada de vi con respecto de x. Pero el promedio temporal de las primas, ¿de acuerdo?, es nulo. Da igual hacer el promedio temporal antes o después de la derivada, ¿de acuerdo? De tal forma que aquí me quedaría, al hacer el promedio temporal de esa v', pero el promedio temporal de la v' es cero, por lo tanto el segundo término es nulo. Y me quedaría, por una parte, que la derivada de vi con respecto de x es igual a cero, es decir, la laplaciana del vector velocidad promedio es nulo. ¿De acuerdo? Por otra parte, si volvemos hacia atrás, oiga, si este término es cero, entonces este también ha de serlo. Efectivamente, la laplaciana de las velocidades de fluctuación también son nulas, a pesar de que este no lo vamos a emplear. ¿Vale? Vamos con la ecuación de cantidad de movimiento.
rho derivada de v con respecto del tiempo. Pues vamos allá. Sería rho derivada de vi con respecto del tiempo más rho derivada de v'i con respecto del tiempo. Más término convectivo, donde esta velocidad, ¿de acuerdo? O esta velocidad la vamos a romper en sus dos componentes. Me quedaría más rho v sub j derivada con respecto de x sub j de v sub j, más rho v sub j derivada de v' sub... Perdón, esta es la i. No me quiero confundir de índices, perdone. Esta es la i. ¿Vale? Ahí vamos. Y derivada de vj con respecto a x sub j de la v' sub i, más rho por v' sub j derivada con respecto de x sub j de vi y más rho v' sub j derivada de v' sub i con respecto de x sub i, ¿de acuerdo? A la derecha me quedarían, sigo aquí debajo, menos la derivada de la presión promedio con respecto de x sub i menos la derivada de la presión P', la fluctuación con respecto de x sub i. Y aquí me quedaría la laplaciana, que también es lineal, pues me quedaría menos la derivada con respecto de x sub j de mu, derivada de v, la media, con respecto de x sub j, no es un menos, es un más. ¿Qué pasa ahora? Más vamos. Más la derivada con respecto de x sub j, lo mismo, mu, derivada de v' sub i con respecto de x sub j. Y ahora aplico el promedio temporal. ¿Qué lo voy a hacer? Aparecería aquí dentro, aparecería aquí dentro, aparecería aquí y aparecería aquí, en las dos. Aquí aparecería aquí mi promedio y aquí aparecería el promedio. Promedio de VI, 0. Promedio de V', perdón, de V'I, 0. Promedio de V'I, 0. V'J, 0. Aquí, no lo sé. Porque aunque el promedio de esta y el promedio de esta sea nulo, el producto de ellas, o el producto de unas derivadas por las otras, su promedio ya no tiene por qué ser nulo. ¿Se dan cuenta? Promedio de P', 0. Promedio de V'I, 0. De tal forma que esta ecuación, lo que me queda es este término nulo, porque mi vector velocidad promedio es casi estacionario. ¿De acuerdo? Recuerden. Casi estacionario. Ahí. Muy bien. ¿Cómo me quedaría? Pues aquí a la izquierda me quedaría este término, que sería rho vj derivada de v sub i con respecto de x sub j, el término v gradiente de v, donde esa v es la velocidad en medio. Me queda este término, ¿de acuerdo? Solamente esta, me quedaría más rho v' sub j por la derivada con respecto de x sub j por v' sub i. Aquí a la derecha me queda pues la presión promediada, su gradiente, y después el término viscoso aplicado a la velocidad promedio, dirección i. ¿De acuerdo? Muy bien. Déjenme analizar, que se me ha olvidado, el término promedio. Déjenme analizar esto, ¿de acuerdo? Para ello déjenme considerar la derivada con respecto de x sub j de v'j por v'I, ¿de acuerdo? Si yo lo desarrollo, pues será por una parte v'j derivada de v'I con respecto de x sub j, que es lo que tenemos, lo que tendríamos aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Más, por el otro lado, me queda v' sub i por la derivada de v'j con respecto de x, v'j con respecto a x'j, ¿de acuerdo? Pero esto que acabo de escribir no es más que la laplaciana de v'. Recuerden, este término es 0, derivada de v'I con respecto de xy también es 0, es la laplaciana, ¿de acuerdo? Luego este término es nulo, ¿de acuerdo? Por la conservación de masa. De tal forma que lo que tengo al principio, que es la derivada con respecto a xj de v'j por v'I, coincide con v'j por la derivada de v'I con respecto a x sub j. De tal forma que si yo promedio este, será igual a este promedio, ¿vale? Muy bien, pues entonces este término de aquí, que no es más que esto por rho,
será igual a este término de aquí multiplicado por ρ. Lo voy a pasar a la parte derecha. ¿Y qué es lo que me queda? Lo que me queda de esa ecuación es que ρ, v sub j, por la variación de i, de v sub i con respecto a x sub j, caramba, es v gradiente, ¿verdad? V por el gradiente, eso es igual a menos la derivada de la presión con respecto de x sub i más, y aquí aparece derivada con respecto de x sub j, por un lado mu, derivada de vi con respecto de x sub j, y este término, que no es más que este por la densidad, pasa restando. Y me quedaría menos ρ v' sub j por v' sub i promediado. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hemos escrito así? Pues porque es fácil interpretar lo que hay aquí. Aquí tendríamos en la parte izquierda, no es más que ρ v por el gradiente de v, término convectivo. Aquí menos el gradiente de presión. Y esto no es más que la divergencia de dos tensores, el tensor de esfuerzos viscosos y algo nuevo. A ese nuevo se le llama el tensor de esfuerzos de Reynolds, o tensor de esfuerzos viscosos, o tensor aparente de Reynolds, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, ¿vale? Componente IJ es menos ρ v' sub j por v' sub i promediado del tiempo. Ese es el tensor de esfuerzos turbulentos. O tensor de esfuerzos aparentes o de Reynolds. ¿De acuerdo? Fíjense que esto hace alusión a una de las características que comenté al principio. ¿De acuerdo? Si vamos hacia atrás, una de las características de la turbulencia es la enorme difusividad, enorme capacidad de mezclar, por ejemplo, cantidad de movimiento. ¿Vale? Recuerden, si se acuerdan de las primeras clases, que el tensor de esfuerzos viscosos no es más que la capacidad de mezcla de cantidad de movimiento debido a las vibraciones moleculares, ¿verdad? Las moléculas que se van moviendo y chocan entre sí e intercambian momentos. Pues esto es algo parecido, pero ya no depende del fluido, depende de la estructura de la turbulencia. ¿De acuerdo? Y por ponérselo en una imagen, es la capacidad de mezcla debida a esos torbellinos que se montan, ¿de acuerdo? Esos pequeños torbellinos que se montan, pues cogen fluido de un lado y lo llevan al otro y viceversa, de tal forma que son capaces de mezclar. Y en este caso es un tensor que indica la capacidad de mezclar cantidad de movimiento. Cuando los flujos son fuertemente turbulentos, la importancia de este tensor es enorme frente a este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Enorme frente a este de aquí. La diagonal de este tensor sería la presión turbulenta, ¿de acuerdo? El concepto de presión turbulenta. Presión turbulenta, que son esfuerzos normales, que serían pues los menos ρ, vi', o si quieren menos ρ, v'i al cuadrado promediado. ¿De acuerdo? Fíjense que aunque los promedios sean cero, el del cuadrado no es cero. Y los otros, ¿de acuerdo? Los esfuerzos tangenciales. Turbulentos serían los otros, los menos ρ, v'i, v'j con i distinto de j, ¿de acuerdo? Normalmente estos son poco importantes frente a la presión, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, esa presión turbulenta es pequeña, pero normalmente, pero por contra, ¿verdad? Estos suelen ser muy importantes, en los flujos turbulentos. De tal forma que si queremos resolver cuánto vale la velocidad media, necesitamos conocer cuánto valen los esfuerzos
el tensor de esfuerzos turbulento o el tensor de esfuerzos de Reynolds, ¿de acuerdo? Y eso da lugar a lo que se conoce como el problema del cierre. Nosotros al principio, cuando definimos el tensor de esfuerzos viscosos, lo que hicimos fue dar una ley de comportamiento, ¿de acuerdo? Del fluido. Y fuimos capaces al final de incorporarlo, ¿de acuerdo? Pues en nuestro caso sería mu, gradiente de t, perdón, gradiente de t, no. Ahí, gradiente de v más gradiente de v traspuesto, ¿de acuerdo? Para el caso de fluidos incompresibles, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora tenemos aquí el tensor de esfuerzo de Reynolds. Y necesitamos dar una ley de, por decirlo así, comportamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué diferencias notables hay entre los tensores de esfuerzos viscoso y el turbulento? El tensor de esfuerzo viscoso viene dado por esta descripción de la velocidad, los gradientes, ¿de acuerdo? Déjenme escribirla bien, que ahí se ve bastante regular. Velocidad de deformación y asociado a una propiedad del fluido. Esto dependía del flujo, pero esto del fluido, la viscosidad, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos a la idea original de Kolmogorov, un flujo fuertemente viscoso, ¿de acuerdo? Oiga, si hay tal disparidad de escalas entre las grandes, torbellinos grandes, y las finas donde se va a disipar la energía, ¿de acuerdo? En la turbulencia, ¿de acuerdo? Cuando la energía ya va llegando a las escalas finas, el flujo ya no recuerda quién generó la turbulencia. No se sabe si fue desde este objeto u otro con otra forma distinta, ¿se dan cuenta? O por otros motivos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que la turbulencia tiene su propia estructura, que es universal, independientemente de cómo se genere. Esa también fue otra propuesta de Kolmogorov, ¿de acuerdo? Y si eso es así, las propiedades asociadas a la turbulencia deben de ser universales, es decir, no deben depender del fluido en el que se genera la turbulencia, sino de la estructura de la propia turbulencia, que es algo relativamente universal, ¿no? Bueno, pues con esa idea en mente, y a diferencia del tensor de esfuerzos viscoso que depende del fluido, la idea es que el tensor de esfuerzos de Reynolds, debido a la turbulencia, sea algo de carácter universal. Da igual del fluido donde lo estemos intentando calcular. Si el flujo es turbulento, depende de la estructura de la turbulencia, pero no del fluido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, eso permite dar leyes de comportamiento de tipo universales. Pero claro, dependiendo de los tipos de turbulencia que haya, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a fijarnos, como hemos dicho antes, en aplicaciones ingenieriles. De hecho, lo que queremos es calcular los flujos. Cuando hay un régimen turbulento, pues cuánto es la pérdida de presión que se produce cuando yo inyecto un caudal, de acuerdo a esta relación de aquí. Pues vamos a tratar, entonces, flujos turbulentos cerca de paredes. ¿De acuerdo? Donde aquí tendríamos la coordenada X a lo largo de la pared y la coordenada Y transversal, ¿vale? Si el flujo que hubiera por aquí, está el fluido de densidad ρ y viscosidad mu, si el flujo fuera laminar, el esfuerzo en la pared, ¿de acuerdo? El esfuerzo en la pared sería igual a mu por la derivada de llamar a esa velocidad u, pues por la derivada de la u con respecto de i en i igual a 0. Eso es lo que sería, ¿de acuerdo? O simplemente multiplico y divido por ρ
por una viscosidad por la derivada de U con respecto de I. ¿Vale? Voy a generalizarlo esto, ya no me voy a poner cerca de la pared, de acuerdo, un flujo a una cota cualquiera en dirección axial, ¿vale? Tendríamos que es eso, donde efectivamente la viscosidad es la viscosidad cinemática del fluido, ¿vale? Si el flujo fuese turbulento, uno podría pensar que entonces ese esfuerzo turbulento se podría escribir como la densidad, la derivada de esa velocidad promedio a lo largo de I, pero en vez de por una viscosidad cinemática que dependa del fluido, por una viscosidad cinemática turbulenta. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? La ρ, si el fluido es el mismo, la ρ es la misma, ¿de acuerdo? Pero la viscosidad cinemática en el caso laminar depende del fluido y en el caso turbulento sería una propiedad universal que depende del flujo, que es turbulento, y no del fluido. ¿De acuerdo? Esa sería la primera idea. ¿Qué dimensiones tiene la viscosidad cinemática? Ya las vimos antes. Es una longitud al cuadrado partido por tiempo. O, si quieren ustedes, longitud partido por tiempo por longitud. Tiene dimensiones de velocidad multiplicada por un tiempo. Por una longitud, discúlpenme, no por un tiempo. Velocidad multiplicado por longitud. Bueno, pues en ese caso uno esperaría que su viscosidad turbulenta sea igual a una cierta velocidad por una cierta longitud, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y que son, las llamo asteriscos porque son propiedades que no dependen del fluido, no, dependen del flujo, si es que la estructura turbulenta es una cosa universal, como parece ser en muchos casos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues si eso es así, entonces uno esperaría ser capaz de definir el cortante turbulento, ¿de acuerdo?, como ρ por esa U característica, que no sé cuánto vale, por la L característica y por la derivada de U con respecto de I en igual a 0. Ese sería el cortante si el flujo fuera turbulento, ¿vale? ¿Cuánto vale la U y la L? Bueno, si nos vamos a la definición que sale aquí, el esfuerzo turbulento viene dado por menos ρ y el producto de las velocidades turbulentas de fluctuación. Luego, desde ese punto de vista, el tau sub t debería de ser igual a menos ρ por el producto de esas velocidades, que yo espero que sean del orden de las velocidades características que hay ahí, ¿de acuerdo? O sea, que sea del orden de menos ρ por U característica al cuadrado. Pues si combino estas dos, lo que uno obtiene es que por un lado tengo que ρ U estrella por L, por la derivada de U con respecto de I es el cortante, y por otro lado tiene que ser del orden o igual a menos ρ por esa velocidad característica al cuadrado. Elimino este de aquí y lo que obtengo, ¿vale?, para hacer las velocidades positivas, es que esa velocidad característica la puedo definir, la ρ también se me va, como la longitud característica por el módulo de la derivada de U con respecto de I sobre la pared, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es sobre la pared, ¿vale? Sobre la pared, para que sea positiva U. Muy bien. Pues dado esto, la combino con esta ecuación original de aquí y lo que uno obtendría es que el cortante del esfuerzo turbulento en la pared se podría intentar describir como lo que hay arriba, ρ por esa L por la derivada de U con respecto de I por la velocidad esa U estrella, que no es más que L, por lo tanto L al cuadrado por el módulo de U con respecto de I, ¿de acuerdo? ¿Vale? De tal forma que el tensor de esfuerzo en la pared quedaría dado por magnitudes fluidas, la velocidad promedio, su derivada con respecto a la coordenada normal, etc., y por esta cantidad de aquí. A esa cantidad L estrella se le conoce como longitud de mezcla, L sub M, y debe ser algo característico de la turbulencia, ¿de acuerdo? Lo que veremos en el siguiente capítulo es lo que se le ocurrió a Prandtl para definir esa longitud de mezcla, que es algo conceptualmente muy sencillo,
Y, oiga, si esta es mi pared, coordenada X y coordenada Y, y la turbulencia está hecha de muchos torbellinos superpuestos, ¿de acuerdo? Pues si yo estoy a esta distancia Y de la pared, el mayor torbellino que yo podría poner sería este de aquí, ¿verdad? Este es el torbellino más grande. ¿Y cuánto puede mezclar este torbellino? Como mucho, pues coge una partícula de aquí abajo y se la llevaría aquí arriba, ¿vale? Pues esto es parecido ahí. Es decir, mientras más cerca esté el torbellino, menos mezcla, y mientras más me separo, más mezcla. Estos son dos IES, ¿de acuerdo? Serían dos IES. Entonces, lo que propuso Prandtl es que para flujos turbulentos en las proximidades de pared, la longitud de mezcla, esa L asterisco, era igual a una constante K por la separación de la pared. ¿De acuerdo? Eso es lo que propuso. Donde K es una constante que en principio debe ser una constante universal, ya que depende de la estructura de la turbulencia, ¿de acuerdo? No del líquido en sí, ¿vale? Pues lo que veremos en la próxima tema teoría es cómo mezclar esto con las ecuaciones para ser capaz de describir cómo es la velocidad promedio, cómo es la caída de presión y por lo tanto finalmente llegar a esta ecuación de aquí que es de enorme uso ingenieril, flujo turbulento de fluidos en conductos, fluidos incompresibles, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un breve repaso de esta clase conceptual. Bien, lo primero que comentamos es que a pesar de que nosotros hemos visto flujos laminares, en general Reynolds pequeño, o si son en conductos, Reynolds por D partido por L pequeño, ¿de acuerdo? Los flujos laminares son la excepción en el caso de flujos tanto naturales como de interés industrial. La mayoría de flujos son a Reynolds muy grandes o en conductos Reynolds por D partido por L muy grande. Y hasta ahora los habíamos tratado como flujos ideales. ¿Qué es lo que le ocurre a esos flujos ideales? Pues por la estructura de las ecuaciones de Navier-Stokes esos flujos se vuelven inestables y se transforman en flujos turbulentos. Las características de esos flujos turbulentos son caóticos, ¿de acuerdo? Las variables fluidas adquieren un carácter irregular y sobre todo caótico y aleatorio. Aumenta enormemente su capacidad de mezclar tanto masa como cantidad de movimiento como energía, lo cual es muy interesante para muchas aplicaciones industriales. Por lo tanto, es importante saber cuándo los flujos se vuelven turbulentos. Como digo, está asociado a una inestabilidad de las ecuaciones de Navier-Stokes y por tanto ocurren a Reynolds grandes. Una vez que se transiciona a turbulento, los flujos se vuelven fuertemente tridimensionales y rotacionales. O sea, la cantidad, la vorticidad no es cero, es muy importante y se vuelven tridimensionales. A pesar de que el Reynolds grandes son fuertemente disipativos, y esto ya se explicó con la teoría de la cascada de Kolmogorov, y esas escalas finas de turbulencia, esos flujos en torbellinos tan chicos que se producen, siguen siendo escalas grandes, tanto en tiempo como en longitudes, como para que se satisfagan las hipótesis de medio continuo y los equilibrios termodinámicos locales, de tal forma que las ecuaciones de Navier-Stokes en principio recogen el comportamiento de los flujos turbulentos. ¿De acuerdo? ¿Por qué un flujo turbulento, si el Reynolds es muy grande, es fuertemente disipativo? Es decir, es más disipativo que un flujo laminar. Bueno, la explicación la propuso Kolmogorov a través de su visión de lo que se denominan las escalas, la cascada de energía. Las energías van fluyendo sin perder, ¿de acuerdo? Sin perderse energía de las escalas grandes a las escalas de los torbellinos cada vez más finos, hasta que se generan torbellinos lo suficientemente pequeños como para que el Reynolds sea unidad y ahí se disipa la energía. Hay muchísimos de esos torbellinos porque todos están coexistiendo al mismo tiempo y por lo tanto muchos puntos de disipación de energía. Esa es la explicación. Bueno, si uno se olvida de cómo se genera la turbulencia, la evolución dentro de la turbulencia solamente puede ser debida a la viscosidad cinemática, ¿de acuerdo? Y a ese flujo de energía que se va produciendo por unidad de masa desde las escalas grandes a las escalas pequeñas, ¿de acuerdo?
Esa fue la idea. Bueno, pues con esos dos parámetros somos capaces de formular un tiempo, una longitud y una velocidad características que, si se fijan ustedes, cumplen que su Reynolds es 1 y por lo tanto dan idea de las escalas de la turbulencia. Estas se llaman microescalas de Kolmogorov. Pero claro, ¿cuánto es el flujo de energía por unidad de masa? Bueno, todo se origina en las escalas grandes. Entonces, epsilon tiene que estar originado por la velocidad del fluido y por las longitudes de las escalas grandes. ¿Vale? Lo dijo Kolmogorov, lo que propuso Kolmogorov, y combinándolas obtienes las importancias o tamaños relativos de los tiempos de las escalas finas frente a las grandes, las longitudes finas frente a las grandes y las velocidades finas frente a las grandes. Y estas son más dispares cada vez que aumenta el número de Reynolds. Sobre todo si el Reynolds es muy grande, pues esas escalas son enormemente dispares, lo cual, desde un punto numérico, complica enormemente la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Y aparte tenemos el problema de que son fuertemente no lineales. Estas ecuaciones son muy sensibles a las condiciones iniciales y de contorno y a las posibles perturbaciones de carácter numérico que se puedan producir a medida que avanza el cálculo. Por lo tanto, se recurren a métodos estadísticos que pasan por romper cualquier o dividir las variables en su promedio temporal más las fluctuaciones. Esto permite reescribir las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos incompresibles y desde luego isotermos, aquí no tratamos la ecuación de la temperatura, para poder escribir las ecuaciones de los valores promedios. Pues la primera es igual, la de conservación de masa, y la segunda es parecida, salvo por el hecho de que aparece un nuevo tensor de esfuerzos, además del viscoso, y ese tensor es el de esfuerzo turbulento de Reynolds. Pues para poder resolver este problema necesitamos decir cómo se comporta este tensor de esfuerzos turbulentos. Eso se denomina el problema de cierre. Igual que el tensor de esfuerzos viscosos depende de las velocidades y de una propiedad del material, como la turbulencia es algo que no depende del fluido, sino de la estructura del flujo, uno espera que los esfuerzos de Reynolds dependan de la estructura del flujo, es decir, algo que es universal en el sentido de que no depende del fluido. Bueno, en el caso de flujos próximos a la pared, porque en el flujo turbulento de fluidos en conducto, ahí es donde se producen las fricciones, en las paredes, ¿de acuerdo? Si fuera el flujo laminar, pues sabemos que ese esfuerzo se puede escribir como ρ por una viscosidad que depende del material por las velocidades, en este caso el gradiente, ¿vale? Bueno, pues el flujo turbulento uno esperaría que se pudiera definir de una forma similar, pero teniendo en cuenta que la viscosidad cinemática es algo que no depende del fluido, ¿no?, sino de la estructura, de la turbulencia en sí. Pues eso me permite introducir una longitud y una velocidad características del flujo turbulento, que todavía no sé cuánto vale, que, reescribiendo las cosas, permite definir finalmente el cortante en función de una longitud que se denomina longitud de mezcla, la capacidad de mezcla que tiene la turbulencia. Y que para el caso de flujo cerca de paredes, pues a Planck se le ocurrió que fuera proporcional a la separación del centro del torbellino, ¿de acuerdo? De tal forma que es proporcional a K por I. Propone esta ley. Esto es una ley propuesta. De ley de comportamiento, vaya por eso, de ley de comportamiento para el tensor de esfuerzos turbulento cerca de paredes. Importante, cerca de paredes, estamos considerándolo ahí. Esta, junto con esta de aquí, es la estructura universal, ¿de acuerdo?, que vamos a intentar aplicar y que veremos, como digo, en el tema siguiente. Muy bien, lo dejamos aquí.